Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo ver gente de distintos lugares, algunos conocidos, otros muy conocidos, otros desconocidos, pero hermoso grupo, muchísimas gracias por estar acá. Es un placer así recibirlos. Y a ver, ¿qué es esta propuesta? La propuesta es que compartamos un rato, que charlemos de algunas cosas. ¿M? Eh, Tenemos muchas ganas de comentarles algunas cuestiones que a esta altura del partido ya me parecen que no podemos eh, vivir sin ellas. A esta altura del partido no podemos ignorar algunos aspectos de la realidad, no podemos vivir por la mitad o menos aún, porque estamos perdiendo algo. Y de hecho, eso ha venido ocurriendo durante mucho tiempo. Imagínense que estamos acá con un quesito. No te escucha, Cecilio. ¿Qué pasa acá? ¿Me escuchan? No, Sí. sigo desde cero. ¿Desde ahí? A ver, ¿me escuchan ahí bien? Bien, ok. Les decía la mejor parte de toda la charlita, que era que estaría bueno hacerlo en este momento con unos quesitos, un salamín, un vinito o algo equivalente, como para estar charlando de esas cosas importantes de la vida que normalmente se hacen con alguna de estas cosas que les comentaba. Eh, Les pido que se sientan totalmente libres para hacer preguntas por chat, ¿eh? O comentarios, o lo que ustedes vayan sintiendo de lo que va pasando. Y vamos a ver si podemos ir respondiendo o acoplándonos a esas preguntas, ¿está? Vayan escribiéndolo y vamos viendo. ¿Por qué esta charla? ¿Por qué este encuentro? En realidad es porque desde hace ya bastante tiempo, que en principio me lo debía a mí mismo, ¿sí? Pero también a mucha gente, a muchos alumnos, a un montón de gente que viene a nuestros talleres. Decía, no puede ser que sigamos caminando sin algunas comprensiones. Aunque no estudiemos constelaciones, aunque no estudiemos nada, aunque estemos haciendo cualquier tipo de vida, no podemos desconocer algunos aspectos de la vida. Entonces, esa situación ya no me la, ¿cómo decirlo? No me la aguantaba dentro mío. Entonces digo, bueno, vamos a hacer algo. Hoy, haciendo una mudanza, porque me estoy mudando, les cuento, vengo enloquecidamente en la última semana y algunos días más, me encontré con un borrador de lo que podría ser esta charla, pero que en realidad es un curso que ya está armado. Y me sorprendí porque justo hoy encontré ese borrador. Qué casualidad, ¿no? Es de hace ya varios años. Y automáticamente había otros papelitos, otras cosas, unas fotos, unos recuerdos. Y dije, ¿por qué todo esto? ¿Qué pasó? Y me pareció lo más lindo poder comentarles qué fue ocurriendo en mí. ¿Por qué este título? ¿No? Y todo arranca en una ciudad que se llama Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, cuando tenía aproximadamente 4 años. Yo vivía ahí hasta los 4 y medio. Es un lugar cálido y las noches de verano por las ventanas de mi cuarto era belleza total. Azul profundo, lleno de estrellas, un clima seco. Entonces yo me acostaba y desde la ventanita de mi habitación veía el cielo. Una vez vinieron los Reyes Magos, y esa vez me trajeron un caballito de madera espectacular. El caballito era una cosa increíble porque caminaba.
No era de los que se balancean, sino que uno hacía un empujoncito y avanzaba y avanzaba. Era un flash el caballito. Y mi pregunta fue, ¿de dónde salió? ¿Cómo este caballito llegó hasta acá? Entonces, miraba al cielo, alucinaba con los Reyes Magos, con el caballito que había aparecido acá, venido de alguna parte. Lo cierto es que el caballito estaba ahí. Lo amé a ese caballito, pero diría que no solo por lo que era en sí mismo, sino porque de alguna manera era una especie de conexión con algo. Algo que presentía, que sentía, que me intrigaba, pero que desde todo punto de vista era misterioso. No podía llegar, no podía abarcarlo. Estaba y permanecía ahí en un halo de misterio, pero de alguna manera era, pero yo sé que algo hay ahí. El caballito después, en su momento me enteré cómo había llegado el caballito a mis manos, ¿no? Pero independientemente de eso, sí me quedó grabado a fuego esa sensación de dónde viene, de dónde se materializa. ¿Por qué esto aparece acá en mi vida? ¿Cómo es? La segunda instancia fue durante hasta mis 10, 11 años, que nos hacíamos grandes encuentros de Navidad con todos los primos, éramos como 30, era una cosa divina, alucinante. Y pasaba lo siguiente, que pasadas las 12, en algún momento me retiraba un poco y me ponía a mirar el cielo de nuevo, como tratando de husmear ese misterio navideño o de fin de año, diciendo, ¿y esto qué? ¿Qué hay acá? Porque lo sentía realmente, alguna parte de ese niño lo sentía. A los 11, un poco precoz, fui con un amigo de 11, éramos dos amigotes de 11 años, y nos íbamos a un lugar donde unos viejitos, que el más joven tenía 80, hablaban de filosofía y de teología. Entonces, a ver, no es que entendía lo que estaban diciendo, definitivamente no, pero me fascinaba ver o intuir las cosas que no entendía, que no veía de las que estaban hablando. Me acuerdo al día de hoy que me impactó escuchar, porque esto es el ser en cuanto a ser. Por supuesto, no en cuanto a ser, ontología, ¿sí? Y entonces, y quedé flasheado. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé. Quizás por lo complejo de la frase, o porque no entendía absolutamente nada, o porque de nuevo había alguna intuición de que algo había detrás de eso. Y para ser sincero, toda mi vida, sí, toda mi vida transcurrió detrás de eso. Mi vida tomó distintos caminos, distintas etapas, y podría decir que la primera etapa fue, por ahora, vamos a llamarle la etapa espiritual. Después me encontré y estuve muchos años en la parte de ciencia, formándome, ¿no? Muy técnico, muy ingenieril, muy de avanzada. Me tocaba estar con desarrollos muy de primera línea en ese momento. Después pasaron otros 14 años más, metidos en distintas áreas de la ciencia, agronomía, cosmética, biotecnología, alimentación, etcétera, etcétera, durante varios años. Y finalmente, el último caminito, el último puerto de arribo fue constelaciones. Entonces, desde hace bastante tiempo que
la espiritualidad, la ciencia y luego las constelaciones eran parte de algo que había sido abonado, vivido, experimentado durante muchos, muchos años sin saber que se trataba de eso. ¿Me siguen? Eran solo, hasta entonces, que seguramente todos ustedes tienen, un formato de pequeñas intuiciones, que ni siquiera la tenemos intelectualizada como intuiciones. Simplemente vamos viviendo y en el camino van pasando cosas y es como si detrás de eso siempre hubiera estado algo, algo. A este encuentro le llamamos constelaciones, ciencia y espiritualidad, aunque en realidad mi camino fue espiritualidad, ciencia y constelaciones, ¿sí? ¿Qué me pasó con las constelaciones? Las constelaciones fue donde me vino a conciencia todo lo anterior, mucho de lo anterior, mucho. Esto fue como de repente quedar extasiado la primera vez que fui a un taller de constelaciones. Dijo, no puedo creer lo que es esto. No lo puedo creer, pero al mismo tiempo lo creía. ¿Por qué? Porque la constelación estaba poniendo ahí delante mío y resignificando todo lo anterior. ¿Se entiende más o menos? Es decir, cosas que en el pasado eran algunas frases sueltas o cosas aprendidas de memoria porque teníamos que aprenderlas, o bla, 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 bla. Y lo cierto es que las constelaciones, desde más o menos 2004, 2005 aprox, empezaron a ser el ámbito, el espacio que albergaba todo lo anterior y es un poco el motivo de este encuentro, poder contarles y compartir esto, ¿sí? Claro, era como, hablando de teorías, que vamos a ver un par de teorías, es la teoría de la gelatina de Silvina, donde es eso que contiene las distintas frutitas, las distintas pedacitos de, no sé, arándanos, ananá, etcétera, etcétera. Todos contenidos en algo, literal. Así fue. De repente, el primer día que fui a un taller dije, esto es. No porque las constelaciones sean el destino final de la vida, sino que este es el vehículo que a mí me faltaba, esto era lo que estaba necesitando. Esto explica y resignifica montones de cosas, muchas, que es un poco lo que quiero compartirles, ¿no? Porque realmente ha sido una transformación en mi vida, una ratificación de muchas cosas anteriores y una resignificación de mi propio camino de vida, que no tiene ningún mérito, no se asusten, no es que estuve en ninguna parte rara ni nada por el estilo, simplemente quiero decir es todo aquello que iba sintiendo, todo aquello que iba intuyendo, todos aquellos aprendizajes recibidos de chico, que me tenían inquieto como para ver qué hay, cómo es, qué hay detrás, se confirmaron, se ratificaron, y no solo eso, se resignificaron. Algunas cosas que yo no tenía del todo o que disentía, cuando empecé a ver qué pasaba acá, digo, oh caramba, yo que no le presté atención nunca a esto, ahora empiezo a darme cuenta qué es lo que pasa. ¿Mm? ¿Y qué es lo que pasa? Que tuvo de raro la constelación. Y se los voy a sintetizar respecto a un poco lo que decía Hellinger también. La constelación es un fenómeno, es decir, un hecho que acontece, algo que vemos y tocamos, pero que en su sentido más profundo es
una realidad de origen espiritual manifestándose en una realidad material, 3D, en el mundo de la materia-energía. Bert se ponía bastante chusco, por decir alguna palabra así más o menos moderada, cuando le decían que lo de él era una terapia o psicoterapia. Realmente se fastidiaba. Y de hecho, si siguen, a ver, les muestro, este librito que editó Alma Lepic hace tiempo atrás, ¿no? Que son constelaciones familiares, ¿sí? Donde habla de las constelaciones del espíritu, van a ver que se fastidia. ¿Y por qué? Porque hablar de terapia es reducir el fenómeno. Reducir el hecho que está aconteciendo. Entonces, de nuevo, volvamos. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que a través de las personas se produce como una especie de canalización, o somos una especie de medium, o como quieran llamarles, pero que estamos en todo momento en este movimiento, en esta conexión de lo espiritual con lo material. Y ahora vamos a eso. No es ni más ni menos que poder ver en el 3D, en esta dimensión nuestra, verlo con nuestros ojos. Si ustedes fueron a un taller de constelaciones de algún tipo, online o presencial, van a ver que pasa un fenómeno muy raro. Y diría, a ver, ¿dónde ocurre la constelación? En cada representante. Ahí está el misterio de la constelación. ¿Por qué está el misterio? Porque de repente, a través de su cuerpo, a través de su emocionalidad, empieza a mostrar algo que no está acá, que no es de este plano. Empieza a manifestarse algo. Bueno, cuando yo vi eso la primera vez, yo dije, yo de acá no me muevo más y me quedo acá hasta que esto se agote. Pero una vez escuché decirle a Bert, en vivo y en directo, esto no se agota, yo solo abrí una primera puerta y se siguen abriendo muchísimas puertas más y esto le toca a ustedes, ¿sí? El libro es de Hellinger, pero lo edita Alma Lepic, está de nuevo tomando fuerza, por suerte, es acá en Argentina. Bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es? ¿Esoterismo? ¿Es magia? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque la forma en que ocurre se escapa a nuestra mente consciente. Se escapa. No podemos abarcarlo. No podemos acotar el fenómeno, atraparlo y ponerlo en un frasquito. No podemos. Se va más, se va mucho más. Es inabarcable, es casi que no podemos describirlo porque no sabemos el origen último, pero como, y vamos a ir mezclando ya y metiendo espiritualidad, el taoísmo dice y nombra Tao al creador. ¿Qué significa aquello que no se puede nombrar? Pero no es que no podemos nombrarlo porque está prohibido. No. No podemos nombrarlo porque cualquier nombre que le pongamos nos quedamos cortos. ¿Se entiende? Ya estamos ya nomás abriendo algo, no algo más grande. No, a lo más grande. Algo más grande puede ser la cancha de River que está ampliada ahora, o sea que es bastante grande, pero no es eso a lo que nos referimos. Nos referimos a lo más grande. Y no que lo diga yo, sino que lo que quiero hacer es de alguna manera compartirles algunos tips donde ya a esta altura del partido, todos los movimientos espirituales, religiosos si quieren, cuando digo espíritu no es religión, ¿está? Es una parte de la existencia que no es material.
Entonces, donde distintos movimientos espirituales, movimientos religiosos, personas realmente iluminadas o brillantes, nos fueron diciendo siempre algo que la ciencia hoy, bastante atrasada para mi gusto, ¿sí?, viene a confirmar gracias a desarrollos tecnológicos. A desarrollos tecnológicos. Lo vamos a ver. Y es de ahí que surge el nombre que hemos empezado a utilizar ya hace un par de años atrás, que es tecnología espiritual. ¿Sí? Hay como una tecnología espiritual. Y me encantaría poder empezar a comentarles algunos tips, porque esa tecnología espiritual va a tener, entre otras cosas, la función de la manifestación de lo que ocurre en mi vida. Se va a manifestar. ¿Qué significa que se va a manifestar? Que va a aparecer en este universo 3D. 3D, les recuerdo, es largo, ancho, alto, es decir, las coordenadas de la materia. Materia igual energía. Quiero aclarar esto de entrada porque se dice mucho, todo el universo es energía. Sí, sí, el universo 3D es energía o materia, da igual. Son dos caras de la misma moneda. La materia es una manifestación, una particularidad de la energía. Pero de lo que estamos hablando es aquello que sostiene a todo esto. Aquello de donde sale todo. Y para empezar a entender esto, de nuevo tenemos que ir a la ciencia. Y bueno, ahí nos topamos con algunos de los personajes, como por ejemplo Sheldrake, donde empieza a hablar de los campos, campos mórficos, campos morfogenéticos, que son, ¿cómo decirles? Son, la palabra para usar es espacio porque estamos en el 3D, pero no es espacio porque no tienen espacio ni tiempo. Espíritu, memorias, conciencia, conciencia pura, como diría Chopra en su visión de raíces hindúes, con contenidos occidentales también. Conciencia pura. Pero también lo dice 4000 años antes de Cristo. ¿Escucharon? 4000 años antes de Cristo. No la semana pasada. 4000 años antes de Cristo. Hermes, el llamado Trismegisto, un personaje que algunos dijeron es un dios, un iluminado, es un marciano, es un... lo que quieran. Realmente me da lo mismo lo que haya sido Hermes, pero no me da igual lo que nos dejó. Donde de repente el universo es mental. El universo es conciencia pura, el primero de los 7 principios herméticos. 4000 años antes de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, por distintos lugares, en distintos momentos, en distintas civilizaciones, se fue dando esto. ¿Qué se fue dando? Comentarios, explicaciones más o menos conocidos, pero que estaban diciendo en el fondo lo mismo. ¿Y qué era lo mismo que estaba diciendo? Hay algo que no se ve, pero está. La tradición espiritual hindú también. ¿Se acuerdan del velo de Maya, por ejemplo? Donde decía, hay algo detrás del velo en lo cual todo es contenido. ¿Todo qué? Todo el universo 3D, materia, energía. Entonces, de nuevo, volvemos a la ciencia. Pasamos del hinduismo y nos volvemos a la ciencia. Einstein, lo conocen a Albertito, ¿no? Einstein me refiero. Albertito Einstein, ¿sí? Es que nos dijo hace 100 años atrás o más. Logró sintetizar en una ecuación minimalista, maravillosa, bella, tendría que tener música, además esa ecuación es que la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Todos dirán, ¿y eso qué es? No importa qué es, pero ¿saben qué es? Es una igualdad en matemática. ¿Una igualdad qué es? Energía igual a materia. No es nuevo. Ya tiene sus añitos.
Ya tiene sus añitos. Es decir, ¿de qué nos hablaba Einstein? ¿Y por qué se le escapaban algunas tortugas? Porque nos describía perfectamente el universo, la dimensión 3D, pero se nos olvidaba de la otra. Pero no tanto, porque más de una vez es él en sus, ¿cómo decir?, en sus momentos o de frustración o de búsqueda, imagínense, ¿no? Un científico que está a veces obsesionado con eso y empieza a referir a algo más. La ecuación empieza a cerrarle cuando incorporamos algo más. O bien, otro de los padres de la física cuántica, como John Wheeler, ¿qué hace? Dice, este universo, esta dimensión 3D es un universo coparticipado. Nosotros somos creadores de este universo en forma constante. ¿Co-creadores con quién? Y nos volvemos de nuevo, pasamos de la física cuántica y nos volvemos, por ejemplo, a la tradición cristiana, judeo-cristiana. Somos co-creadores de esto. Acuérdense, creced y multiplicaos. No dijo creced y desaparezcan. Creced y, ¿cómo se dice? Los vamos a matar a todos. No, no, no. Fue creced y multiplicaos. Sean co-creadores de esta realidad. Somos co-creadores en forma permanente. El tema es que no sabemos cómo. Entonces suena un lindo cuentito, como muchas otras cosas de la sabiduría de muchas generaciones, que es muy lindo, muy amoroso, muy divino, pero abstracto y vacío de contenido. Así lo recibimos, ¿sí? Lo recibimos como una serie de normas morales, o mejor dicho, moralistas, donde no entendíamos a qué se debía y nosotros, por supuesto, nos rebelábamos. ¿Por qué? Porque no, porque vos me vas a imponer esto. ¿Y por qué? Claro, faltaba la explicación, pero ¿saben qué? Siempre estuvo la explicación. Y ahora la ciencia, además de explicarlo, lo demuestra. Lo demuestra. ¿Y qué tiene que ver las constelaciones? Ay, qué genial, porque las constelaciones permanentemente están trabajando en esos espacios. De alguna manera, para mí, es la conexión entre ese plano y este. ¿Me siguen? Les voy a compartir pantalla para empezar a hacer mis dibujos macabros, ¿sí? A ver. Ahí está. No, ¿dónde estoy? No sé qué pasa, está todo abierto acá. Bien, ok. ¿Se ve en blanco? Bien. ¿Qué sería? Tenemos un universo de dimensión espiritual. No está dentro del universo. Lo rodea, lo contiene, lo estructura. Un universo espiritual y un universo materia igual energía. En este caso sería dividido por masa, ¿sí? No, por masa no, porque lo pusimos. Por velocidad de la luz al cuadrado, me equivoqué. ¿Está? Entonces, ¿qué es esto? Es la unión entre este universo o esta dimensión, si quieren, espiritual, no materia, energía, y esta otra dimensión de las cosas, de los sentidos, de la materia, de la energía, del 3D, del tiempo, de la linealidad, del peso, de la inercia, de la fuerza, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre acá y a todo eso lo relataba muy bien la física clásica. Algunos se deben acordar en el secundario cómo nos enseñaban y teníamos que, bueno, fuerza igual, masa cuadrado, fuerza por distancia, pero el momento, etcétera, etcétera. Había una física que describía esto, solo esto. De eso se encargaron también algunos personajes interesantes donde frenaron
la apertura a este espacio simplemente porque no lo veían. No lo veían. ¿Está? ¿Qué pasa? ¿No se escucha? ¿Qué problema hay? Silencia algunos que se van a Sí, bueno. ¿Me siguen? Hubo algunos, entre ellos mi gran archi recontra enemigo Descartes, ¿no? Que sacó de cuajo todo aquello que no se ve, y eso quedó solamente para las brujas, para los magos, para todos los esotéricos. ¿Por qué? Porque no se veía. Como digo siempre, la gravedad no se ve y actúa, ¿sí? No es necesario que se vea. ¿Qué pasa? Este es el universo sensorial, sensorial. Tenemos 5 sentidos y hemos sido bendecidos con esos 5 sentidos para poder movernos en la dimensión de las cosas, en la dimensión material. Pero ¿saben qué ocurre? Esos sentidos son bastante particulares. ¿Por qué? Porque se roban todo. Se roban todo. Es decir, cuando yo tengo la música al máximo, no puedo ni pensar, no puedo fijar la atención. Cuando estoy en una escena o en una pantalla con toda la visión tomada, no, pierdo noción de los otros. Por eso, cuando desactivamos un poco los sentidos, ya sea durmiendo, meditando, orando o simplemente en silencio, es como si de alguna manera le restáramos poder a esos sentidos para poder dar lugar al mundo sutil, al mundo espiritual. Si no, queda totalmente tachado por esto. Las constelaciones no hacen ni más ni menos que esto. Entonces, eso se encargó Bert de mostrarlo claramente. Si no me lo creen, se los leo, ¿sí? Está en ese librito que les recomendé. Pero es esto, fíjense, la cultura oriental tiene esto, ¿sí? Para ser más exacto, es así. ¿Lo han visto alguna vez? Bien, ok, ¿qué es? La conexión entre el cielo y la tierra. ¡Wow! No es que seguimos desconectados, esto es la conexión entre el cielo y la tierra. Siempre estamos conectados entre el cielo y la tierra, no hay forma de que no lo hagamos, pero el tema es que no somos conscientes. Entonces, la constelación hace esto, viene esto y lo pone acá. De una manera que jamás hubiéramos imaginado, de una manera que se escapa a cualquier terapia tradicional, se escapa, no tiene nada que ver. Yo lo digo así, casi con la misma, con el mismo, con la misma emocionalidad que pareciera que Bert lo decía, ¿no? Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, por si alguien no lo tiene. Entonces, no es terapia. Hey, muchachos, cada vez que hacemos una constelación, estamos ante la presencia en primera fila de este fenómeno. ¿Qué fenómeno? El espíritu habitando la materia. Entonces, podemos irnos, bueno, a la encarnación. Ajá. ¿Por qué la encarnación? Y porque es supuestamente el alma o un aspecto espiritual de nuestro ser que ingresa en la materia. ¿Hay algo más obvio que cuando una persona se muere, algo se retira y solo queda materia? ¿Lo han visto? ¿Han tenido esa experiencia? Hasta hace un instante estaba acá. Y al instante siguiente, no, es obvio que no está. ¿Qué queda? Un cuerpo. Carbono, silicio, hidrógeno, oxígeno. Moléculas inanimadas. Inanimadas. Los dibujitos animados tienen movimiento, tienen vida. Eso los caracteriza. Un dibujo solo no está animado, está quieto, inerte, muerto en algún punto. Entonces,
esto de acá es lo que viene y anima y le da vida a esta materia. Nos volvemos, si quieren, a algún espacio o alguna cultura de por ahí, antiquísima, o varias al mismo tiempo, y se van a encontrar con, por ejemplo, la flor de la vida. ¿Y qué es la flor de la vida? De alguna manera muy cercano a lo que es geometría sagrada. ¿Y qué es? Es un diseño, una arquitectura espiritual a partir de la cual toda la materia es formada. Entonces, nos volvemos más lejos, vamos a Platón. ¿Y qué hace Platón? Desarrolla los sólidos platónicos, es decir, a partir de esa flor de la vida, a partir de ese, ¿cómo diría? De esa arquitectura, diseño espiritual, desde ahí se manifiesta la materia. En el caso de Platón es ni más ni menos que pirámide, cubo, esfera, tetraedro, etcétera, etcétera. Todo empieza a tomar forma en el 3D. Es como si fuera los planos de la casa y la casa que se empieza a construir. No es lo mismo, son cosas diferentes. Pero la casa se va construyendo mirando el plano y sigue religiosamente la forma del plano. Escuchen bien, forma es 3D, no es espíritu. El espíritu no tiene forma. La dimensión 3D, sí. Entonces de repente nos movemos y saltamos a Rupert Sheldrake de nuevo, nuestro querido, según lo que digo siempre y no me canso de repetirlo, es mi gran amigo, él no lo sabe, pero yo sí lo sé, es, ¿qué dice Sheldrake? Esto dice Sheldrake, está hablando de esto. La teoría de la causación formativa, todo lo que nosotros vemos, ya sean organismos, cristales, piedras, todo lo que es 3D, tiene antes de eso una faceta espiritual. Ahora le podemos llamar campos. Campos de memoria, información, conciencia, como quieran llamarle. Pero es desde ahí se manifiesta. Cualquier bicho que anda por ahí se manifiesta desde ahí. La semilla ya contiene un montón de información, pero que la semilla vaya tomando la forma de la planta se debe a campos. Campos mórficos, morfogenéticos. Esto ya está recontra conocido. Hay algunos campos que se llaman campos atractores. ¿Y qué son los campos atractores? Son campos que van como atrayendo y dándole la forma de planta para la cual fue creada. Después, por supuesto, pasan cosas en el camino. Viene un camión, la pisa y se terminó la planta, ¿sí? Pero el punto es este, todo lo que es creado en ese plano está hecho para su plenitud. Fue creado 10 para ser 10, no fue creado 10 para ser 3. Pero nosotros estamos siendo 3. ¿Por qué? Porque tenemos la desconexión, entre comillas, yo diría más que desconexión, es la pérdida de conciencia de esa parte espiritual. ¿Se entiende más o menos? Les voy a compartir, para lo cual les voy a robar por un rato a Formación Esencial algunos... Sí, Poné el parlante. sí que no... ¿Está abierto? El micrófono sí, el parlante. Ah, ok. Ahí está. Eh, Ahí está. no te podés desaparecer. Ya Bueno, no decía, importa. Pará. a ver, silenciemos. Dale, silencio. Ahí está. Bien, si estaban hablando no escuché nada, les cuento. Bien, mejor. Ahí vamos a robarle un poquito esto a la formación, una parte que corresponde a niveles de manifestación, que va a ser un curso después de mitad de año, es, fíjense, a ver si me van siguiendo, tecnología espiritual para convertir lo invisible en visible. Es decir, para traspasar eso que está ahí, en alguna parte que todavía no sabemos,
a esto que es tocarlo en el 3D con nuestras manos, olerlo y chupetearlo. ¿Sí? Ya lo decía, entre otros, y nos volvemos para otro lado, Santo Tomás decía, hay dos realidades, pero que funcionan juntas en una. Una realidad o las cosas, una existencia potencial, que significa todavía no está manifestada, y otra que sí está manifestada, existencia de acto. Potencia y acto. Potencia es, podría ser, pero todavía no es. Y en acto es, ya es. ¿Ya es en dónde? En el 3D. Pero es, de nuevo Chopra, nos va a decir Chopra, por ejemplo, es el lugar de la infinita posibilidad. Pero después los físicos nos van a decir, sí, es el campo cuántico. Pero después nos vamos a meter con que, caramba, ¿cómo el campo cuántico? ¿Y qué es eso? ¿De qué me estás hablando? De nuevo campo, campo, campo. Y después nos vamos al Sheldrake y nos dice, hay un campo de todos los campos, donde todos los campos y toda la materia y energía existen. Dios, Tao, el campo punto cero, el campo unificado, la conciencia pura, Tao, y puedo seguir nombrando durante media hora los distintos nombres que refieren a ese todo, donde pareciera ser una gran vaca con montones de tetas por todos lados para que nosotros podamos ordeñar donde querramos, pero no lo sabemos. ¿Mm? El campo cuántico ya contiene todo en un estado espiritual. No materia, tampoco energía. Es previo a la materia y la energía. Es conciencia pura. Ahora les voy a mostrar, vamos a hacer un paseíto rápido por algunos lugares para que vean qué cosas han dicho algunos y cuánto tiene que ver con todo esto. ¿Está? Así que bueno, tecnología espiritual a full. ¿Qué hace eso? Y las constelaciones lo hacen divinamente. No conozco todavía algo mejor. Puede ser que ocurra, ¿eh? Capaz que lo fabricamos entre todos. Bien, fíjense, esta ciencia y espiritualidad está al servicio de la vida y la reconexión del ser humano con el todo y todas las cosas. En realidad, no es que estamos desconectados. Falso. No hay forma de desconectarse del todo. Lo que nos ocurre es que perdemos la conciencia de esa conexión y vivimos como si eso no ocurriera, cuando en realidad ocurre. ¿Me siguen más o menos? Hagan preguntas si quieren, ¿eh? Vamos a ir viéndolo. Estamos tratando de entrar de a poco en esto. Esto puede ser una figurita y algunos personajes que vamos a tomar así rápidamente para que vean que todos estaban hablando metros más, metros menos de lo mismo. Estaban diciendo despertá, despertá, corre el velo de Maya, conectá, reconexión, iluminate, o como quieran. Pero en el fondo estaban hablando de esto que no se ve. Pero que no se vea no quiere decir que no exista. La ciencia se empecinó en eso durante varios siglos. En este momento, la ciencia es la que nos está haciendo comprender desde el 3D cómo funciona esto. Fíjense que acá, en una breve selección de algunos, tenemos personajes que vienen desde 4000 años antes de Cristo. Hermes Trismegisto, acá tenemos uno. Esto tiene un todo que ver con las constelaciones y esto empezó hace 4000 años, no, perdón, 6000 años casi, 6000 y pico. Primer principio hermético, ¿sí? El mentalismo. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que decía este señor. Todo es mente. El universo es mental. Todo es el conjunto. Nada hay fuera del todo totalizador. Conciencia. Conciencia es espíritu, no es materia. Lamento desilusionarlo. No es materia, no es energía.
después deviene en energía y eventualmente se condensa en materia. Pero es conciencia, es espíritu, habitando dimensiones espirituales. ¿Y cómo es? ¿Dónde está? No, no está porque es espíritu, justamente. ¿Por qué? Porque no tiene 3D. Es otro estado del ser. ¿Dónde van nuestros muertitos? Si el cuerpo quedó acá, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿En qué lugar están? ¿Acá a la vuelta? No, no es acá a la vuelta. Retornan a ese estado espiritual. ¿Y saben qué? Hace 2 o 3 añitos atrás, la ciencia de nuevo, ahí enajenados con el colisionador de hadrones y cosas por el estilo, se dan cuenta y descubren que de repente hay materia que sale de la nada, entran en la dimensión 3D, hacen un ciclo de vida y vuelven y regresan a la nada. Guarda, la nada está nombrada como nada si nos situamos en este universo 3D de cosas, materia y energía. Claro, se fue. Fíjense, ahí le voy a mostrar, ¿lo podés compartir? Sí, Salgo yo. tenés que dejar de compartir. Sí, ahí. Le voy a mostrar la foto para que vean. A ver. Esto es increíble. Ahí está, ahí lo tienen. Ahí tienen las trayectorias. Esto fue una de las primeras imágenes de estas experiencias que después Nassim Haramein tiene una opinión que es genial, ahora después se las comparto, que trabaja desde la geometría sagrada, desde las formas espirituales, dando lugar a la materia. Lo que dice Nassim Haramein es genial. Acá ven las trayectorias, miren, sale, viene, y vuelve, y se pierde. La pregunta, ¿de dónde salió esta partícula? ¿De dónde salió esta cosa? ¿Y por qué de repente desaparece esta cosa? Porque, a ver, su origen es de otra dimensión, es espiritual. Y de ahí entra en la materia y después vuelve. Entonces, miren qué interesante. Vamos al átomo. Sí, no, voy a salir. Silvina Sí, porque sí. está spoileando la formación, en un módulo de la formación. A ver, ¿está? Ahora, sí. Están en Ahí está. distintas Bien. clases. Sí. Ok, bien. Adivinen qué es eso. ¿Saben qué? Lo de la izquierda, que tienen ahí, es donde está ahora marcando la flechita, es el átomo según lo estudiamos, según lo que entendíamos, ¿sí? Bueno, Nos siguen enseñando así en la no, escuela. y sigue así, y también es así. Y a la derecha, adivinen qué es. El átomo. La primera imagen del átomo. ¿Dónde está el electrón? ¿Dónde está esa piedrita dando vueltas alrededor de otras piedritas? No, no hay. ¿Saben por qué? Porque eso es una nube de posibilidades de existencia de un electrón. Puede estar en cualquiera de esos lugares, en esa franja. ¿Cuándo se hace piedrita? ¿Cuándo se materializa? Cuando el observador dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el electrón? Entonces es como si nosotros, observadores de ese campo de posibilidades, es decir, campo cuántico, nosotros forzamos, hacemos algo, intervenimos en ese campo para que de repente lo que era potencial, de repente se hace ¡moing! Piedrita, 3D. Pero ¿cómo puede ser? Sí, sí, es así, no lo digo yo, lo está diciendo toda la cuántica y desde hace rato, no desde ayer, ¿sí? Entonces, esto, fíjense, puede ser onda o partícula. ¿Cómo onda o partícula? ¿Qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Si yo toco la mesa y la mesa es dura, es materia. Sí, pero si nos vamos más adentro, más adentro, más adentro, llegamos a una instancia en la cual a nivel subatómico es nuestra observación la que determina qué es. Si partícula
u onda. Y si es partícula, ¿dónde está? Es como si las estuviéramos tironeando de un estado de existencia espiritual y lo metemos acá en la materia. Al observar. Es decir, nosotros estamos manifestando. Nosotros somos definitivamente importantes para que esa materialidad ocurra. Dicho de otra manera, de acuerdo a cómo observamos el campo cuántico, el universo potencial, todo aquello que puede ser, pero que todavía no es en el 3D, está en nosotros. En las constelaciones pasa ni más ni menos que eso. Nosotros podríamos intencionar a alguien que te represente a vos, alguien que represente a la Madre Teresa, alguien que represente a Trump y alguien que represente un cocodrilo. ¿Y saben qué? Va a ocurrir. Va a ocurrir. Y aquellos que han estado constelando y todo lo demás han visto cómo, decimos, él representa a mi abuelo y resulta que mi abuelo era rengo y de repente la persona empieza a renguear. ¡Caramba! Entonces, estoy teniendo acá, en este universo 3D, la muestra de lo que pasa en un universo de naturaleza espiritual. Sí, sí. Y eso es lo que nos permiten las constelaciones. Es gigante, es enorme. Es enorme. Porque imagínense todo lo que podemos intencionar, todo lo que podemos materializar, todo lo que podemos hacer con ese campo. Yo siempre le cuento a los alumnos, que me tocó ahí varias veces, pero una en particular fue muy, muy notable. Tenía que hacer toda una presentación en Boston, adelante de 211 personas, y en inglés. Se decía, oh, wow. Ya presentar el problema que yo tenía que mostrar era el primer problema. Y encima hacerlo en inglés y responder las preguntas en inglés, de terror. Bueno, empecé a intencionar justamente a todos aquellos de mi sistema que hablaban bien el inglés y también a otras personas. Y de repente empieza a acontecer esto. ¿Qué? Que se empieza a materializar eso. Salió bárbaro, dije palabras que no conocía. Empecé a estar tranquilo. ¿Y qué hacen los All Blacks? ¿Los conocen a los All Blacks? Sí, ¿no? No creo que no haya nadie que no conozca a los All Blacks. Hacen un haka antes. Algunas de las letras de los hakas son impresionantes. Impresionantes. ¿Por qué? Porque invocan a los ancestros. Están diciendo, vengan todos ustedes porque vamos contra ellos y los necesitamos. Están haciendo... es un ritual si quieren, pero es un ritual donde opera algo más. Donde opera algo más. Volvemos para otro lado, Sheldrake. Cada ritual es una conexión. Abre pasado. Entonces, cuidado con los rituales. ¿Por qué? Porque abre pasado. Y el tema es, ¿y ya en el pasado? ¿No? ¿Qué pasa en el pasado? Ojo al piojo. ¿Está? Entonces, como ven, hay un continuo que se va dando así. Pero volvamos a otro amigo que es Hermes, ¿sí? Acá está, sí, acá está. Estos son los 7 principios herméticos, ustedes lo pueden estudiar, lo pueden ver, pueden hacer lo que quieran, hay 1000 libros, yo tengo un librito así chiquitito con los 7 principios herméticos, casi siempre en mi mochila, junto con el de Bert. ¿Qué vemos? Esto que dijimos recién. No hay nada fuera del todo totalizador, de ese campo cuántico, de ese campo en el cual está abarcado todo, ese campo de donde todo sale, ese campo espiritual. Si quieren, Dios, el espíritu con mayúscula. Claro, espíritu puro, que se condensa, plasma y encarna. Y encarna, es decir, se mete en la carne, es decir, en el 3D. Bien, a este seguro lo conocen, principio de correspondencia. Bueno, el punto amarillo que está al costado lo ponemos nosotros porque esto tiene que ver con las constelaciones, y claro que sí, todo viene del campo.
Viene del campo morfogenético, ya tenemos una entidad espiritual. Viene de los campos mórficos, otra entidad espiritual. Viene del el campo, también espiritual. Correspondencia, sé cómo es arriba, abajo, ta, 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 ta. Y esto se manifiesta física, mental y espiritualmente. Así como soy yo acá, también allá. Así como es allá, acá, arriba, abajo, en el medio y arriba. Otro más, vibración. Nosotros lo utilizamos para las resonancias. Nada está inmóvil. Todo está en movimiento, todo vibra, toda es onda en el universo 3D. En el universo 3D. Onda es energía y cierta característica de coherencia de las ondas es lo que hace que se materialice y se haga materia. Seguimos hablando de onda, seguimos hablando de energía, sí. Universo, galaxias, agujeros negros, planeta Tierra, sistema solar, vos, yo, etc. Universo 3D. Polaridad. Miren esto, qué loco. Todo es doble, todo tiene dos polos. Tenemos montones de personas con esto, gente muy iluminada, luz, oscuridad, hasta nuestro propio cerebro, mitad y mitad, uno derecho, otro izquierda, y encima son distintos, y tenemos que conciliar entre ambos. Todo es polar. El par de opuestos, los semejantes y el antagónico es lo mismo. En constelaciones estamos viendo esto, el perpetrador y la víctima son parte de la misma cuestión, de la misma historia, del mismo encuentro. En este universo se encuentran los dos, pertenecen al mismo encuentro. Dentro nuestro tenemos al perpetrador y a la víctima, y es parte de toda nuestra lucha. Entonces, fíjense, los extremos se tocan, lo han explicado. Todas las verdades son medias verdades. ¿Por qué? Porque le falta el opuesto antagónico. Entonces, en constelaciones, todo el tiempo estamos trabajando en el regreso a la unidad. Todo el tiempo. Seguramente aquellos que vieron, o algunos que ya tienen alguna experiencia constelatoria, van a ver que todo busca, y no porque nosotros lo busquemos, sino que el movimiento del espíritu lleva a la reconciliación, a la unión de los opuestos. Es un retorno a la unidad, o una reconexión con el todo totalizador, todo el tiempo. Y esto 4000 años antes de Cristo, ¿no? No es de ahora. Bueno, el ritmo que es maravilloso, que es la compensación permanente, la búsqueda de un equilibrio. ¿Cómo que no lo vamos a hacer en constelaciones? Si sabemos que gran parte de las cosas que nos pasan son movimientos de compensación de un movimiento anterior. Caramba, pero ¿cómo? Esto lo decían estos personajes iluminados allá atrás. Y lo estamos viendo nosotros acá, adelante nuestro, 1 metro de distancia. Sí, sí. Y estamos movimientos, como diría Bert, es el espíritu, y el espíritu en nuestro espíritu, atención a estos dos espíritus, por decirlo así, es viéndolo permanentemente. Causa y efecto. Bueno, ni les cuento lo que es esto en constelaciones. Cada cosa que hacemos o que dejamos de hacer en la vida, no en las constelaciones, ¿qué produce? Una consecuencia. Cada causa produce un efecto. Plantaste el árbol de mandarina, ¿qué vas a tener cuando dé los frutos? No bananas, mandarinas vas a tener. ¿Por qué? Y porque la causa fue que plantaste una semilla de mandarina, por lo tanto acá vas a tener mandarina. Un ejemplo que lo digo siempre, que es muy obvio, muy básico, pero bastante claro. Entonces, caramba. Y en las constelaciones vemos siempre el origen. Siempre el origen, exacto. La constelación va a mostrar y va a tomar de ese campo espiritual, de esa memoria, justamente el evento semilla. ¿Qué es el evento semilla? Aquel hecho, aquella circunstancia que generó una cadena de consecuencias y de compensaciones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Caramba, bien fundamentadas las constelaciones, ¿eh? No era una cosa así que, bueno, vamos para allá y lo hacemos, ¿sí? Ok, les muestro algunos otros más rapidito.
Pero miren, esto solo con una pasada alcanza. Esto refiere a todo lo que es la cosmogonía hindú, ¿no? Y miren esto, detrás del universo visible, al que le llama Maya, por eso el famoso velo de Maya, el velo que nos pone adelante de nuestros ojos la realidad 3D, o sea, lo visible, lo tocable. Dice, detrás de eso está el principio que sostiene el universo. Es anterior al universo, el Brahman. El velo de Maya, venimos de nuevo, es la ilusión de la realidad 3D y el olvido de esa otra realidad. Hindúes, nada que ver. Otras religiones, sin embargo, están hablando de un espacio espiritual, pero de una manera maravillosa. Seguimos. Miren esto es de Antiguo Testamento, tablas de la ley, esas que recibió Moisés 600 años antes de Cristo, los otros días, ¿sí? Honrar al padre y a la madre. ¿Les suena? ¿Les suena eso? Lo hemos escuchado alguna vez en el ámbito constelatorio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, esto lo sabemos. Si queremos saber por qué honrar al padre y a la madre, que es un reconocimiento agradecido porque a través de ellos nos dieron la vida, porque ellos son las coordenadas, espacio y tiempo por las cuales yo aparecí en esta dimensión, esto es de todos los días de las constelaciones. Si nos ponemos a hablar de esto, terminamos dentro de 5 días o 5 semanas. Pero miren no matarás. No matarás. ¿Y qué tiene si mato? ¿Qué problema hay? No me vio nadie. Cuando no consideramos la existencia de estos campos, de estas memorias donde todo queda guardado, entonces decimos, yo lo mato, total, ¿quién va a decir algo? Claro, a nivel 3D no lo vemos, pero esto en el campo tiene otra característica y es como si en el campo todo se ve, no hay nada oculto en el campo. Por eso más acá te dice, che, no mientas. La mentira tiene patas cortas. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo en contra de lo que es. Y lo que es. No necesita publicidad, es. Y se va a imponer como una realidad concreta porque es. ¿Se entiende? Cuando matamos, se generan a nivel campo morfogenético, también campos mórficos que inciden, fuerzas que se van a mover para que llegues a ver que eso que mataste es. Vos dijiste no existe, lo mato, pero ¿sabés cuál es el único detalle? Que sí, que existe. Claro, en el 3D no, pero a nivel campo sí. Entonces hay un montón de cosas que si nosotros no nos damos cuenta cómo funcionan estos campos, ahora voy a hacer un grafiquito, cómo funcionan, no la entendemos, no la entendemos. ¿Por qué lo decimos, las mujeres se dan cuenta al toque cuando el hombre les está engañando o en alguna cosa extraña? Lo referimos a una intuición. ¿Pero qué es esta intuición? Es un conocimiento por otras vías, no por la vía 3D. Es un conocimiento por otro lado, solo que no lo tenemos manifestado. Cuando una mujer no está presente y se quiere ir, el hombre lo detecta, siente que no está presente, siente que se va, no en un sentido físico, sino que o se muere o está tomada por algo. Entonces, si nosotros imaginamos esto, hacemos este ejercicio y es todo lo que vamos haciendo y vamos viviendo y todo va subiendo al campo, entonces a nivel campo está todo. No hay nada que no se sepa. Volvemos de nuevo. Salmo, antes de Cristo. Tú conoces, Señor, mi corazón. Tú conoces el fondo de mi alma, donde está todo. Examina mi corazón, penetra mis sentimientos. Y si ves por mal camino, guíame por el camino de la paz. Pero de lo eterno. Pero, ¿qué es esto? ¿Hay alguien que está viendo eso? No ¿cómo podemos decir? El chanchurro nuestro
escondiditos, para robarnos una cosita o tomar ventaja de algo o lo que sea. Todo está a la luz siempre. Diría Neville Goddard, que es un personaje espiritual americano, que él y otra gente más fueron un poco los padres del New Age. ¿Qué dice? Dice, la realidad que no se ve es más real y verdadera que la que se ve, y la única. Es decir, lo que vemos es solamente un ensueño de lo que en realidad es. Está invertida la cosa. Está invertida. Y eso es bastante, ¿qué diría? Bastante triste para nosotros porque nos estamos perdiendo de muchas cosas. Fíjense esto de acá. No tener pensamientos ni deseos impuros. Esto no se refiere a sexualidad y que estoy... No. Se refiere a cualquier tipo de pensamiento porque que no esté claro, que tenga algún tipo de vericueto. ¿Por qué? Porque a nivel campo lo vemos. Vemos lo que pensás, el pensamiento impacta en el campo y produce efectos. Entonces no podemos no incorporar el campo. Campo, tecnología, microbiología, campos mórficos, parte de nuestra realidad. Pero somos tan aparatos que no le damos cabida. Y hace 600, 700, 1000 años que no le damos cabida. Bueno, como diría un colombiano, qué pena contigo, ¿no? Qué pena contigo, ¿no lo ves? Bueno, no lo ves, ¿qué le vamos a hacer? Seguí remando en dulce de leche. Seguí manifestando 3D sin darte cuenta cómo es el proceso de manifestación. ¿Está? ¿Qué otro más le puedo compartir? A ver, bueno, Tao, lo habíamos dicho ya, Lao Tse, otro gran amigo, un semi-ancestro espectacular también, donde también, fíjense la primera parte, Tao es el todo que ninguna palabra puede explicar. ¿Mm? Acá Sonia dice, ¿cómo podemos sanar todo eso oculto y que no vemos? Bien, pregunta maravillosa. Las constelaciones, esto es según mi criterio, y esto no es porque sea constelador, te lo comparto como ser humano que encontró soluciones a muchas cosas ahí que no veía, que no entendía, que no eran conscientes, que estaban del otro lado del velo de Maya. Entonces, las constelaciones, en cada constelación, en cada participación de una constelación, cuando hago de representante o de nada, estamos moviendo el campo. Estamos sanando a nivel campo, estamos integrando, estamos reuniendo, unificando, reconectando con el todo. Eso hacemos en cada constelación. Entonces empieza un proceso donde, lenta o rápidamente, cualquiera de las dos, podemos llamarle, aunque suene viejo, purificando el alma. Es un camino de purificación profunda del alma. ¿Y qué hay en el alma? Y el alma es igual al campo morfogenético, son sinónimos, y está guardado todo aquello de todos los anteriores. O sea que cuando yo resuelvo algo en mi vida, estoy resolviendo por mí y también estoy incorporando a ese campo un elemento de sanación. Estoy incorporando una resolución que impacta en el campo. En el campo. Por eso digo, solo por el hecho de que no se ve, no podemos ser tan necios de despreciar una cosa tan importante que nos han enseñado con distintos nombres a lo largo de millones de años. Seguimos para que vean. ¿Qué es una pregunta? No, sí, para seguir, pero enganchado con lo que no se ve. Tal cual, con lo que no se ve, entrelazamiento cuántico. Volvemos a la ciencia. Estamos conectados cuando dos partículas estuvieron juntas. A ver, le dieron el premio Nobel hace unos meses atrás
del año pasado, el 2022, le dieron el premio Nobel a 3 físicos. Esos 3 físicos, ¿saben qué? Comprobaron lo que era una teoría, ¿qué? El entrelazamiento cuántico. ¿Y qué es el entrelazamiento cuántico? Y que cuando 2 partículas están juntas y después las separan, ya son parte de una unidad. Por lo tanto, lo que le pasa a una, le pasa a otra. Imagínense una pareja con el nivel de contacto que tiene. Son uno, ya no son 2. Podemos tener la ilusión física de que son 2 cuerpos separados. Ok, son 2 cuerpos separados a nivel 3D, pero a nivel campos son una unidad, a tal punto que lo que le pasa a uno repercute en el otro. Los chinos ya tienen un sistema de comunicaciones cuántico que utiliza el entrelazamiento cuántico. Fíjense cómo nos saltemos de un lado a otro, ¿no? El entrelazamiento cuántico es, hay una partícula acá que está en China, entonces ellos la mueven así, y entonces la partícula que está en Argentina hace así. Se ve que está bien aceitada esa comunicación entre Argentina y China, ¿no? El entrelazamiento cuántico anda de maravillas. Bien, nos venimos ahora a otra parte, año 33. Todo lo que introdujo Jesús, piénsenlo como quieran, no me interesa, no me importa si María Magdalena era su amante, su novia, su madre o su clon, no me interesa. El punto es, miren lo que decía. Ama a Dios sobre todas las cosas, al todo. Y le agrega, y al prójimo como a ti mismo, que tiene que ver con las constelaciones, y estamos hablando de espiritualidad. Al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, ni tampoco menos que a ti mismo, igual que a ti mismo. El equilibrio. Ya nos tiró el equilibrio. Y nosotros acá, 2000 y pico de años después, todavía debatiendo con eso y viendo qué hacemos con el equilibrio. Recién aprendiendo los primeros pasitos. Segunda cosa, tremenda, y lo decía él, pidan y se os dará. ¿Qué era? Dice, imagínense esto, viene un amigo de ustedes que cae a la noche y no tienen un colchón para recibirlo y todo lo demás. ¿Qué hacemos? Vamos y le pedimos al vecino. El vecino, no, porque estoy durmiendo, no jodas. No, que estoy durmiendo, no jodas. Hasta que al final le toco por tercera vez, che, vecino, por Dios, por favor, préstame un colchón. ¿Cómo jodés, Cecilio? Dios mío, toma el colchón, basta, no jodas más. Aún así, es esto. Estamos pidiendo, estamos conectando con el todo para manifestar lo que estamos necesitando. Otro más. Si tuvieras la fe de un grano de mostaza. Y si tuvieras la fe de un grano de mostaza, les cuento, el grano de mostaza es así. ¿No? ¿Lo tienen? Esas mostacitas tan ricas que hay dando vuelta por ahí que vienen en grano. Bueno, ese tamañito. Si tuvieras la fe, es decir, la certeza de que es así, le dirías a esa montaña, arrancate y tirate al mar, y la montaña lo haría. Miren del nivel de manifestación y la potencia creadora que reside en nosotros. Pero no, ni siquiera llegamos a un grano de mostaza. Es el peor negocio que hacemos realmente, ¿eh? Pero acá viene algo tremendo. Acá viene algo tremendo y que solamente a eso estuvo en palabras de Jesús de Nazaret, que Dios es Padre, Padre o Madre, el campo, uno, Tao, la totalidad, no es una máquina con cables, no es una cosa impersonal, funciona como Padre. Entonces, ¿qué no harían ustedes por sus hijos? ¿Cómo sería la cosa? ¿Por dónde anda la conexión con este campo cuántico? Por el lado del amor. Miren qué loco y maravilloso al mismo tiempo. Acá podemos decir 2 cosas. Jesús estaba drogado cuando dijo esto, o lo tenían encerrado, lo apretaron, o le pasaron un sobre, che, Jesús decía esto, y fue falso o fue verdad. No hay otra opción. Tomen la que quieran, ¿sí? Pero desde el punto de vista cuántico, chiques, la conexión con el campo cuántico va por ese lado.
Va por ese lado. En nuestras continuas transformaciones y evolución, vamos abriendo más a eso. Todo es amor en el fondo. Otra cosa más. Ahora no me verán, pero les dejo mi espíritu. Oh, y más claro imposible. Claro, no se ve. ¿Por qué? Porque no está hecho, ese plano no está hecho para los ojos. No está hecho para los ojos. Hace poco tiempo murió mi hermano. No está más. No lo veo más. No lo veo más. Y entonces, ¿se terminó? ¿No se terminó? ¿Qué era esa fuerza que lo animaba y de repente no estuvo más? No estuvo más en el 3D. Acá también lo estamos diciendo y la cuántica también lo está diciendo. Ustedes pueden hacer las mismas cosas que yo. ¿Qué? ¿Podemos hacer milagro? Claro, obvio que podemos hacer milagro. El milagro no es una cosa extraordinaria que se escapa a las leyes de la naturaleza. No, lo que ocurre con los milagros es que no sabemos cómo son, cómo funcionan. Nada más. Pero el milagro en sí es, podemos manifestar del campo lo que querramos, porque todo está en ese campo. El tema es que no sabemos cómo. A ver, algunas preguntitas acá. ¿Esas partículas surgidas de la nada, de otra dimensión, tienen que ver con los llamados agujeros negros? No, los agujeros negros son que el mecanismo sí puede ser porque sale de un lado va al otro, pero todo ocurre dentro del universo, en el agujero negro. Sale en otra dimensión universal. Acá pasa de la no existencia en este 3D a la existencia en el 3D. Antes no era una partícula que viene de otro lado. Igual son temas que todavía no están definidos, que todavía no están suficientemente estudiados, y hay un enorme espacio por delante. Y ahora les voy a comentar cuál es el problema de ese. A ver, acá también está contando que perdí a mi segundo hijo con diferencia de 18 años, ambos fallecieron en 2 accidentes. Constelar me hará sentir y ver por qué esos 2 sucesos eran... A ver, el dolor de la pérdida no lo va a resolver la constelación, uno tiene que vivir con el dolor, ¿sí? O sea, esto no estoy diciendo que seas masoquista, no, estoy diciendo, no queda más que vivir así. Pero, si son accidentes y se repiten con una especie de código similar, podría haber algo en el sistema que se está queriendo manifestar por ahí, y constelar estaría buenísimo porque, bueno, puede llegar al evento semilla y eso desactivaría ese ciclo de repetición. Tenemos entonces un doble cuántico. A ver, es una forma de decirlo, pero fíjense que cuando Garnier habla del doble cuántico, fíjense que cuando nos vamos a dormir, ¿sí? Cuando nos vamos a dormir, nosotros tenemos determinados pensamientos, todo lo demás, le damos instrucciones a nuestro doble cuántico. No sé si la mejor palabra es doble cuántico. Lo que sí sabemos que es una parte nuestra que está, como los sentidos están apaciguados, hay una facilidad para entrar en contacto con el mundo espiritual. Entonces, literal, ¿por qué el doble cuántico o yo actuando en el mundo espiritual puedo resolver? Porque estoy moviendo los hilos en el campo y toda la realidad se manifiesta desde el campo. Por lo tanto, muevo en el campo, se mueve acá. O sea, en estos temas a veces las palabras nos separan y ponen distancia porque podemos nombrarlo de distintas maneras y no es del todo fácil, pero tranquilamente. Bien, habla de la resurrección. Caramba, qué tema. De la sanación total. Es sanación total. O sea que podemos esperar una sanación total. Ah, no sé. Fíjense qué piensan ustedes, véanlo. Habla también del Espíritu Santo. El Espíritu operando. Yo les dejo mi espíritu y estaré con ustedes cada uno de todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué está? ¿Para qué conmigo? ¿Para qué cosa? Porque voy a caminar con vos, porque no estoy lejos, porque opero como padre-madre, porque
la relación que se da con este campo es filial. Es filial. Corremos con la ventaja de que somos hijos de este campo. Somos, como diría Bert, espíritu de su espíritu, emanaciones de ese espíritu. Entonces, claro, a ver, llevo ventaja. ¿Por qué? Porque es padre, madre. ¿Me relaciono así con el espíritu o no? ¿Eh? Volvemos a hablar del todo y las partes. Lo que le hagas a cada uno de estos, me lo haces a mí. Eso es lo que dice el todo a sus partes. A cualquier parte de mi sistema que toques, me estás tocando a mí todo, en la totalidad. Ay, ¿cómo se supera el suicidio de un hermano? ¿Qué decir? No sé si se supera. Creo que lo único que queda ahí es el asentimiento ante lo que fue. Lo que puede ayudar es comprender que ese hermano casi que no podría haberse suicidado porque estaba tomado al servicio del sistema y de algo más grande. Entonces, él en ese suicidio está cumpliendo algo, está mostrando algo, está manifestando algo, que necesita ser visto, ser mostrado y ser sanado. Esto no te devuelve a tu hermano, pero quizás te ponga algún pañito de bálsamo en las heridas. Cuando uno comprende un poco más y ve en perspectiva sistémica cuál fue el movimiento completo, y no solamente me quedo con se suicidó, ¿qué hago? No entiendo, en esa impotencia, y bueno, sí, es como un bálsamo, es la palabra que me viene ahora. No es que te lo devuelven, pero comprendo mejor que esto corresponde a una historia más grande de la que estoy viendo. ¿Sí? Por último también, de nuevo, es la multiplicación de los panes, la materialización de la nada, de panes, de pescados, de vino, o como hacía Saibaba también, que materializaba ese polvito solo de las manos, y era materia que también tenía propiedades curativas. Está plagado, esto acá es solamente para recordar algunas cosas. Pero miren, bueno, este es mi ídolo, les aclaro por las dudas, ¿sí? De hecho, mi hijo se llama así por este personaje. Una mente brillante, una mente brillante. Año 350, no está ahora acá con internet y con la inteligencia artificial buscando información, ¿eh? Pero fíjense esto, el conocimiento proviene de algo inmutable, de algo grande, de algo que no cambia, de algo mucho mayor. Las ideas no son autónomas, están en la gran mente, campo. Loco, San Agustín era, no era Bert. Todo conocimiento tiene que comenzar por un proceso de interiorización. Tenía dos conceptos importantes, Dios y el alma. No es que yo tengo un alma, yo alma tengo un cuerpo. El cuerpo es una manifestación particular de mi alma. Todas las cosas fueron creadas por Dios y ya existían en él. Campo cuántico, está todo ahí. Bueno, cuando en uno mismo se repiten enfermedades graves, la enfermedad es un fenómeno sistémico que viene de conflictos no resueltos del pasado o de mi propia experiencia. Entonces, todas las enfermedades llevan la resolución del conflicto al plano físico, biológico. Tienen una fase activa, una fase resolutiva, y lo que intentan es dar lugar al perpetrador, dar lugar a la víctima. Integrar. La enfermedad es un proceso integrador. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros con la enfermedad? Querer eyectarla de nuestra vida. ¿Está? Después otra cosa más, nos volvemos acá. Razón y fe. Mente versus esta forma de ver lo que no se ve. Y miren la frase tan alucinante de San Agustín. La fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos. Ahí nos está resumiendo ni más ni menos que la interacción con el campo cuántico. No lo vemos, porque está en otra dimensión, pero que aparte está.
Entonces, cuando yo impacto en el campo, porque creo que está ahí, porque tengo la certeza de que está ahí, entonces la confirmación de esa certeza es la materialización de lo que yo estaba intencionando. Un personaje, para mí, este es el primer constelador y le rindo tributo por ser el primer constelador lejos, lejos, lejos. Tarot, tarot para ustedes. Les quiero leer algunas cositas rápidas. Punto número 2. Encontramos la divinidad en nosotros. Esta es la carta del juicio. ¿Qué es encontrar la divinidad en nosotros? No es ni más ni menos que en nosotros la misma conexión Dios en la tierra, el espíritu en mi espíritu, yo habitado por el espíritu. Es el cielo en nosotros. Miren esto también, está hablando del tarot, Edad Media. La máxima forma de encarnación divina es el amor humano. ¡Chao! ¡Chao! Tenemos 7 años de charla de esto y nos quedamos cortos. La máxima forma de encarnación divina es el amor humano. Es decir, cuando yo vibro, habito el amor, así, el amor posta, no la sensiblería, el amor en todos sus formatos, estoy encarnando la divinidad. Lo dice el tarot de la Edad Media. ¿Me siguen? Busca primero el reino de los cielos que hay en ti, lo demás va a venir luego. Está hablando del proceso de manifestación. Deja de joder y perseguir cosas y todo lo demás. Andate para adentro, sé vos. Y después venimos a Dispensa. Entonces, ¿qué dice Dispensa? El campo no reacciona a lo que pensás, reacciona a lo que eres, a lo que vibrás en un conjunto de onda, sumatoria de onda mental, onda emocional, onda corazón, vibración de cada uno de nuestros átomos. Esa vibración en amor impacta en el campo y desde ahí se manifiesta la consecuencia de eso. No es que ando corriendo cosas porque ando corriendo cosas. Puedo pensar y digo, sí, pienso esto y se va a crear. No, no se va a crear nada. Vas a mover uno y en realidad con lo otro vas a transformar, vas a ser co-creador de esta realidad. Fíjense, renacer a una nueva dimensión del conocimiento. Todo cambio interno se manifiesta en el exterior, no son cosas que vienen de afuera. Tiempo para dejar de estar dormido, velo de Maya, o muerto en vida. Escuchen esto, tiempo para habitar nuestra dimensión celestial. No me digan que no se los dije, ¿eh? Si no hacen nada con eso, jodeos, ¿eh? Yo cumplo en decirlo. Tiempo de habitar nuestra dimensión celestial, es decir, espiritual. Esto no es que tenemos que ir a alguna parte para llegar a la parte espiritual. No, es darnos cuenta que la realidad es así. La realidad que no se ve, de nuevo, Neville Goddard y después Raymond Sansó, es lo que no se ve es más real que lo que sí se ve, pero además es la única realidad que es. Tremendo, 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 tremendo. Escuchen esto, a mí esto me encantó siempre, quedé muy enamorado de esta frase. Descubrir nuestro nombre celestial. Así lo decían en la Edad Media. Acá, si quieren, podemos decir descubrir nuestro yo cuántico. Una forma ayornada de decirlo. Es decir, encontrar ese yo para lo que fui creado. Soy lo que soy. Esto no es me tiro a chanta, pero es soy lo que soy. Habito el nombre mío que está inscrito en el cielo. Empiezo a ser quien fui pensado. Fíjense, seguimos. Vislumbrar el proyecto del universo para mí. O sea, seguir los movimientos del espíritu, los movimientos divinos, los movimientos que vienen de esta realidad. Tenemos que estar atentos, tenemos que saber cómo verlos, tenemos que acostumbrarnos a entrar ahí. Es maravilloso y tenemos el 100 por 1 acá. Bueno, cielo, tierra, espíritu y materia.
desarrollamos nuestra misión aunque no lo entendamos conscientemente. Es, pongo mi disposición al espíritu, a tus movimientos, porque sabes más de mí que yo mismo. Entonces me entrego a ese río, ¿sí? Bueno, esa situación nos produce amor, conciencia, placer, es maravilloso. Pregunta. ¿Qué pasa cuando una tía y su hija están con problemas psiquiátricos? Son excluidas en toda la familia. ¿Tendría que constelar yo como sobrina? A ver, habría que verlo. En principio como sobrina no, pero como vos tendría que constelar. No para constelarla a la tía, a ver qué tiene, ¿sí? Pero en todo lo que tiene que ver con cuestiones psiquiátricas, Bert le llamaba amor al límite a eso, sobre todo a la psicosis. Tiene que ver con cuestiones sistémicas. Lo que vemos, lo que estás diciendo es exactamente así. La enfermedad mental no es una enfermedad individual, sino que es una enfermedad del grupo. Entonces, es la totalidad del grupo el que está, como si me dijeras, viviendo una obra de teatro que repite lo que pasó atrás. Y vamos a encontrar los perpetradores y la víctima. Atrás seguramente hubo asesinatos dentro del sistema, hubo secretos, etcétera, etcétera. Entonces, es típica la exclusión del enfermo. ¿Por qué? Porque por momentos da miedo, porque da rechazo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo excluimos. ¿Qué pasa cuando lo excluimos? Estamos repitiendo, aunque no nos demos cuenta, al perpetrador, al excluidor. No estamos dando lugar y el circuito sigue. ¿Eh? El circuito sigue. A ver, ¿por qué el ritual abre el pasado? Mira, ahí es largo, tendría que hacer varios dibujos con esto, pero estaría bueno que lo leas directamente de Sheldrake. Está en el libro Ciencia y Espiritualidad, que escribió con un ex monje benedictino, Andrew Fox. Se lo podemos pasar, ella es una Sí. profesión. Ah, bueno, ahí te lo pasamos. Es imperdible. Es un contrapunto entre Sheldrake y Fox que no tiene desperdicio. ¿Podrías mencionar nuevamente cómo demos entonces manifesta? Mira. Vamos a hacer el curso entero de eso. Después en la segunda mitad de año hacemos un curso entero, no es tan fácil. No es solamente pienso, deseo, decreto y ya está. Tenemos que, o sea, el campo responde a nosotros, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un trabajo interior, arduo, arduo. Y en ese trabajo interior vamos dando saltos cuánticos, vamos octavando, pasando a una octava más alta, a una octava más alta. En cada octavaje o salto cuántico, cuando estamos en otra condición, tenemos otra posibilidad de acción con el campo cuántico. ¿Me siguen? Y como tengo más potencia y tengo más alcance por lo que soy, entonces la manifestación se produce solita. La manifestación es consecuencia de lo que estoy haciendo. Es largo, me encantaría ponerlo en una pildorita y tirarlo así, pero es largo y es un aprendizaje permanente. Hay un concepto que surge de esto también, que es el yo cuántico, que a ver, el yo cuántico no es una cosa que se alcanza, el yo cuántico es, no todos nosotros somos yoes cuánticos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si tenemos un alma con mucha contaminación, si nuestra vida está llena de mentiras, hechos contra la vida, ambigüedades, falsedades y cosas por el estilo, y no pretendas manifestar algo sumamente elaborado y puro. Lo que vas a manifestar es consecuencia de eso. Es un poco como la ley de causalidad universal que habíamos dicho. Si estás plantando semillas de mandarina, no esperes tener melones. Tenés que transformarte desde una semilla de mandarina a una de melón y entonces sí vas a dar melones. ¿Está? Por los frutos los conoceréis. Y nos volvemos de nuevo a otro lado, ¿sí? Se dan cuenta qué loco esto, ¿no? Esto es muy loco. Y acá venimos a nuestro queridísimo otro amigo que no sabe que es mi amigo. A ver, el asentimiento a todo tal cual es
Eso es lo que más nos aproxima al amor del espíritu. Esto no es estar de acuerdo con las macanas que se mandan todos, ni mucho menos. No es estar de acuerdo. Es decirle, sí, es así. Es lo que es. Pero Bert también sabía que hubo alguien que decía, yo soy el que soy, lo que es. ¿Me siguen? Yo soy. Entonces, el asentimiento a cada cosa de la vida, a cada aspecto, a cada cuestión, a que el sol sale, a que el sol no sale, a que esto, y estar y decir, bajo la cabeza y digo, sí, es así. No estoy diciendo me gusta, no estoy diciendo estoy de acuerdo, no estoy diciendo esto lo quiero para siempre. No, simplemente digo esto es así. Este amigo me traicionó. O bien, tengo una emoción que no blanqueo, no me blanqueo a mí mismo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No, no estoy bien. Me duele, estoy triste, estoy angustiado. O una emoción que, por ejemplo, te odio, te sigo odiando, no te banco más. O la opuesta, te sigo amando y no le doy lugar. Es un lugar fundamental, pero que nos vuelve a conectar con el amor del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu ama a todos porque somos, no por cómo somos. Por eso que la lluvia cae sobre unos y otros, y el sol sale para todos. No es preferencial. Todos recibimos la gracia. Bien. También tenemos el equilibrio entre el dar y el tomar, ya lo habíamos visto, antes mencionado también. Respeto de las jerarquías temporales. La gran alma es alma familiar, eso es un espacio espiritual. Los movimientos del espíritu, la otra dimensión, la manifestación que ocurre en las constelaciones y ese algo más grande que por momentos siento que les da miedo decir el nombre que corresponde a lo más grande de lo más grande, que es ni más ni menos que el creador. Justamente la definición del diccionario de Dios es justamente ese creador de donde todo sale. Bueno, si le preguntamos a Sheldrake, va a decir, hay una forma que nos sana y que puede ir más allá de las influencias mórficas. Un biólogo, ¿eh? ¿Y cuál es? Entonces Sheldrake responde, la oración. La oración, no como una carencia, no como un lamento mohicano, la oración como una aproximación amorosa a ese campo de todo lo posible que es padre/madre. Me había olvidado de leer en Hermes Trismegisto, pero era todo en el universo tiene dos géneros, dos, no tres, dos. El universo es bigénero, lo uno y lo otro, lo masculino y lo femenino emanado del creador, y todo funciona así, lo mismo que dual. Así que fíjense, estamos más o menos hablando de las mismas cosas. A ver. Les cuento, adicciones, alcohol, las drogas, etc. Adicciones en general, y se los digo como regalo del Día del Padre. En general, las adicciones están mostrando falta de padre, falta de realidad, no contacto con la realidad. El principio de realidad se lo pasa el padre al hijo. Le dice, así es la vida, así es el mundo, así se mueve. La madre está más que nada con todo lo amoroso, con todo lo emocional, pero el padre le enseña a poner un tornillo, a ajustar una tuerca, a ir para allá, a andar en bici, empujarlo, etc. Entonces, hay tal cantidad de adicciones en este tiempo porque también hay una gran cantidad de hombres despreciados, excluidos y despreciados. El desprecio no son solo cosas tremendas, sino la cosa cotidiana, el picareteo en la cabeza, la manipulación psicológica, el desprecio, o como decimos siempre, las mujeres siempre dicen, es un boludo, listo, ya está, no hablemos más, ya está el desprecio. Lo mismo que los hombres dicen, es una hincha pelota, ¿sí? Son dos arquetipos que no están en el tarot, pero ya los voy a incluir, no se preocupen, ya los vamos a meter, que va a ser el hincha pelota y el otro. Entonces,
pasa eso, pasa eso. ¿Dónde está una de las llaves de las adicciones? En la mujer, en la compañera, en las mujeres del sistema. ¿Cómo? Reconociendo al hombre, respetándolo. Y ahí me van a decir, no, ni me manden mensaje, ay, pero lo odio porque tal cosa, tal otra, tal otra. No pasa por cómo fue la relación. Podés tener razón, puede haber sido un energúmeno, no hay ningún problema. El punto es que no se puede escapar esto. Vos lo elegiste como hombre, ¿eh? Es el hombre que elegiste. Y encima es el hombre que elegiste para tener los hijos y es el que también te dio los hijos. Entonces, no pasa por estar de acuerdo con las barbaridades que hace, sino que pasa por el reconocimiento de su lugar. Eso nos lleva a los órdenes. Los órdenes son el lugar apropiado. ¿Está? Entonces, va por ahí. Como hay tanto desprecio, imagínense, no hace falta que yo se los cuente, prendan la televisión un rato y lo van a ver, en las redes ni les digo. Entonces, claro, ¿qué están mostrando los hijos? Están mostrando ausencia de principio de realidad, ausencia de fuerza, ausencia de creatividad, ausencia de coraje, ausencia de conexión con la realidad, dificultad para estar en el adulto y además dificultad para tomar a la madre. Entonces, es toda una situación que es necesario ver porque no es simplemente me hago adicto porque tengo ganas y ya. ¿Eh? Estoy mostrando algo. Ser despreciable. Un adicto es despreciable. Viene un alcohólico con olor, cayéndose, vomitándose y es despreciable. Entonces, ¿qué hace el alcohólico? Muestra a un hombre despreciado. A través de su adicción está mostrando a un hombre despreciado. Pero es más complejo, ¿eh? Esto nada más que para orientar un poquitito. Estamos, bueno, Chopra y otros, lo dejamos acá. Les quiero hacer un dibujito para que más o menos redondeemos gráficamente la cosa. Antes de que se nos acabe el tiempo. A ver, ¿qué otra? A ver, acá hay una pregunta que es lo siguiente. ¿Y esas familias que venimos de abuelos escapados de la guerra, qué se puede esperar? ¿Enfermedades psiquiátricas? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Mayor parte de los que estamos acá, además. ¿Por qué? No necesariamente. El tema es que últimamente salimos a buscar causas de lo que podría ocurrir. No, si vos tenés gente, familiares, que tienen enfermedades psiquiátricas, entonces hay que constelar y ver si eso les lleva un alivio. ¿Sí? Pero no necesariamente. Miren, por ejemplo, yo estoy acá, qué bueno, me estoy tomando una agüita fresquita, estoy disfrutando con ustedes, bla, 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 bla. Y digo, no, pero a mí me debe pasar algo seguramente porque mis abuelos vienen de tal lugar. No me di cuenta que estoy bien. No necesito ir a buscar. Ahora, si tengo y se manifiestan síntomas de cualquier tipo en mi vida cotidiana, sí tengo que ir a resolver. Y quizás, solo quizás, haya alguna causa con los abuelos que estuvieron en la guerra. No necesariamente, ¿se entiende? La posta está, el código está en el problema que tengo delante mío y ese tengo que resolver, no otro. Es el que tengo delante mío. Cuando yo resuelvo el problema que tengo delante mío, sana el sistema en simultáneo y yo doy un salto cuántico. Es decir, abro a un universo más grande de posibilidades. ¿Está? A ver, no sé. Bien. Ahí estamos. Les quiero mostrar algo. Me gustaría poder dejarles esto hoy, pero les aclaro, es un tema que es mucho más amplio, mucho más grande. De hecho, les cuento que ahora a partir del 16 de agosto largamos el curso de constelaciones, ciencia y espiritualidad, que es meternos en esto más profundamente, entender un poco más el circuito. Se los voy a hacer en 2 minutos, algo así, pero no puedo. Empezar a compartir pantalla. Sí, pero quiero dibujar. A Pues ver, traigo la comparto escuela. pantalla. Tic, tic.
Me encantó, mira, ahí está, ahora sí. A ver. Ta, 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 ta. Este es cualquiera de nosotros, ¿sí? Este es el cuerpito, lo que vemos. El 3D furioso, ¿sí? Y acá está nuestra realidad 3D. Todo esto pertenece al 3D. Nuestra vida, gente, cosas, casa, etcétera, etcétera. Esta realidad, ¿sí? Se va a dar y va a estar determinada primero, primero acá voy a tener una conciencia determinada y pensamientos determinados que ya van a venir. Pero esto no viene de cualquier lado. Todo lo que está ahí procede del campo morfogenético. ¿Qué es esto? Es el campo, es decir, ya realidad espiritual que le da forma a esto. Forma es cómo es el cuerpo, qué color de ojos y un montón de cosas de toda la vida, no solo de mi cuerpo, sino de todo lo que voy creando. Por ejemplo, me compro zapatillas rojas, tengo un pullover rojo, me encanta la habitación pintada de rojo, etcétera, etcétera. Cuando vemos que el abuelo tenía una empresa de transporte de camiones que el logo era todo rojo y todos los camiones estaban pintados de rojo. Es decir, ¿este rojo es mío o viene del campo morfogenético? Es una memoria que en este caso viene de mi abuelo. Entonces yo estoy creando mi realidad a partir del campo mórfico. Pero hay más. Tenemos un campo morfogenético que tiene que ver con los emigrantes, que los tocamos recién. Un campo mórfico, que viene con todas las mujeres abusadas, maltratadas, asesinadas, Acá tenemos con todos los hombres excluidos, despreciados, olvidados. Todos campos mórficos, que son campos temáticos. Cada uno de estos campos va a entrar en resonancia, mejor dicho, nosotros vamos a entrar en resonancia con estos campos de acuerdo a lo que haya pasado. Por lo tanto, si acá hay un emigrante o un migrante que la pasó mal en nuestro campo morfogenético, va a entrar en resonancia con el campo de todo lo ¿sí? Pero todo esto, ¿dónde ocurre? Todo esto ocurre, y lo vamos a dibujar acá nomás, pero esto tendría que irse hasta el infinito, esto, ¿sí? Que es el campo punto cero, el campo de todos los campos, el campo cuántico, Tao, Dios. Acá está la posibilidad infinita, infinita. Acá habita, y todo esto está sumergido en ella. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos atrapados en algunas de estas situaciones del pasado, de nuestro presente, todo lo demás, y lo único que nos hacemos es conectar acá. ¿Qué sería ese campo? Imagínense un gran galpón, un gran galpón. Imagínense, no sé, algunos hay en Río Cuarto, cerca de Marco Juárez también, hay unos distribuidores que tienen unos galpones que son de 150 metros de largo por 50 de ancho, donde hay de todo. Hay herramientas, hay fideos, hay azúcar, hay cloro, hay broches para la ropa, hay todo, todo. En la medida que yo no tomo algo de ahí, para mí existe en forma potencial. Está en el campo, pero no está manifestado. ¿Cuándo se manifiesta? Igual que con el electrón, por eso es un campo de probabilidades. Es un campo. Entonces, ¿cuándo se manifiesta? Cuando yo digo manoteo y agarro el paquete de azúcar negra. Porque no quiero azúcar blanca, quiero azúcar negra. Y después agarro huevos orgánicos, entonces me caminé hasta la otra góndola y agarré huevos orgánicos. Y después agarré una harina que no es blanca, que es una harina, bueno, de estas harinas que no son harinas, pero son harinas, y agarro, entonces, ¿cuál es mi creación? ¿Qué hice a partir del campo de todas las posibilidades? Una torta espectacular, de altísima calidad, buena para la salud. Pero también puedo elegir, ¿saben qué? Montones de azúcares, montones de harinas, montones de lo que sea, y lo que voy a crear es esa comida. No es una comida de calidad,
estoy manifestando una comida de porquería. Pero guarda, ¿qué elegí? Y del campo cuántico, es decir, de mi universo de posibilidades, elegí todo para construir una porquería, no para construir algo maravilloso. ¿Se entiende? Hay una teoría por ahí que dice el secreto está en los elementos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En elegir los mejores elementos para mi creación. Los mejores, no cualquier cosa. Este y este. Entonces, ¿dónde está el mérito? En los elementos y en el que los observa. Porque si yo no los observo, si yo no los tomo, estos no existen en mi realidad. Aunque estén en el galpón. El galpón sigue siendo el campo cuántico, pero en mi realidad estos elementos no vinieron. Sin embargo, acá vinimos con el lomo premium, buscamos papitas redonditas de la granja de no sé qué, le agregamos una mostacita orgánica en no sé qué cosa, con agregado de y esta es mi creación. Fue lo que observé y lo que ocurrió. Esto ya no está en el galpón, está acá. Esta es la dinámica. Esta es la dinámica. Y pasa lo mismo en la constelación. Nosotros vamos y resulta que de este campo morfogenético puede venir y manifestarse acá en un representante, el abuelo, o de estos campos mórficos se puede representar esto, pero también del campo de todos los campos, del campeón, del campo punto cero. Eso lean El Campo, el libro El Campo, eso es de Lynn McTaggart, es alucinante cómo llega a eso. Última cosa, quedan 2 minutos para la última cosa. Es un pensamiento, mejor dicho, es ¿cómo se dice? Una afirmación, un comentario que hace un maestro de la física cuántica, y dice lo siguiente, esto está también en El Campo, en el libro El Campo. Si nuestra conciencia puede contactar a nivel cuántico con el campo, de repente el tiempo no es una cuestión. Y podemos llegar a los eventos semillas, simientes le dicen ahí, pero eventos semilla, y poder sanar y generar nuevas líneas de tiempo. Lo mismo para adelante. Entonces, ¿se dan cuenta que estamos hablando, no? Vemos futuro, presente y pasado en una constelación. Futuro, presente y pasado, no dicho por un constelador, porque yo digo, che, yo quiero hacer constelaciones y talleres, recién terminé quiero hacer, entonces voy a decir que vamos a ver futuro. No. Si nosotros, pero guarda, tenemos que ser conscientes y contactar con el campo cuántico en un nivel, no así nomás, sino por lo menos en un cierto nivel que podamos contactar en ese nivel cuántico. Si nuestra conciencia contacta ahí, podemos, si quieren, por decirlo así, ir para atrás. Acá en el 3D no se puede, pero en el campo sí. Quizás por estas razones y por el poder que nos puede, en que podemos estar embestidos debido a este conocimiento y esta práctica, es que la cancelaron y la anularon desde el 1400 en adelante, ¿no? 600 y pico de años en el silencio más absoluto y sigue así. Entonces, no es una terapia, es ¿cómo diría? Es una disciplina, por ponerle algún nombre, en la cual se juega todo esto que le estamos diciendo. Cuestiones ancestrales, conocimiento sumamente viejo, comprensiones enormes, y eso que fue 3, 4 botoncitos de muestra lo que pusimos, Así que, bueno, ahí. Imagínense lo que puede ser. Bien, parroquiales. El 16 de agosto vamos a hacer un curso de esto, pero en profundidad. Van a ser 8 encuentros, específicamente para esto, con el objetivo de apropiarnos de la tecnología espiritual. Apropiarnos. Así nomás, así de simple. Así que bueno,
vamos a estar con eso. Es para todos. Es para todos, no para consteladores, para el que quiera. Es abierto. Eso por un lado. Segunda cuestión, mañana ahí están haciendo un taller Gabriela y Paula sobre el padre. Ese gran anónimo, tan vituperiado por ahí. Mañana a la tarde también hacemos un vivo relacionado con el padre. Yo diría, vayan acercándose y haciéndolo. Estaría buenísimo para llegar al domingo, que es el Día del Padre, con una mirada nueva o con una mirada diferente. Acuérdense que si miramos diferente, observamos diferente, vamos a plasmar una realidad diferente. ¿Está? Y por último, están todos invitados, que ya le hemos avisado, pero por si hay alguien que no, el 3 de julio, el lunes 3 de julio, 20:45, vamos a estar ahí en el Teatro Metropolitan de la Avenida Corrientes, haciendo también un encuentro así de constelaciones, viendo, trabajando, abriendo, profundizando más, metiéndonos más, entrando más. Y ahí van a estar, bueno, Gabriela Ares Uriburu, Paula Basner, Andrea Cadar y quien les habla, que va a ir con un conchero al escenario ahí del teatro. Así que si me quieren ver con plumas, vayan ahí. ¿Está? Bueno, chiques, muchas gracias, muchas gracias. Es mucho lo que me gustaría poder pasar. Hay tanta física, hay tanta cuántica, hay tantas experiencias que no alcanza el tiempo. Por eso aquellos que estén interesados, en agosto retomamos, ¿sí? Bueno, nos vemos, que tengan sueños cuánticos, por supuesto, materialicen cosas lindas y sigan octavando, sigan octavando. Bueno, ¿algo más? ¿Me olvido de algo? No. Bien, ok. Todo lo que sea lo vamos a seguir informando en el grupo. Ok, perfecto. Bueno, si permanecen en este grupo, les vamos a dar alguna novedad que tengamos, alguna cosa. ¿Está? Bien. Muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento. Cuídense. Ahí vamos.